Sí, venimos con una situación compleja. Realmente la política que viene implementando el presidente Milei tenía como principal objetivo ordenar la macro, que compartimos esa idea de ordenar la macro, ordenar las cuentas fiscales para bajar la inflación. La verdad que ha logrado en los últimos meses bajar la inflación, pero la inflación interanual sigue siendo monstruosa, 263% con los últimos números de julio. Y ese efecto de ese enfriamiento de la economía tiene el correlato en la caída de la actividad económica, que a nivel nacional viene morigerándose porque tiene el sector agropecuario, que es como un motor fuerte en nuestra economía, pero que no pasa lo mismo en Rosario, donde esas medidas tienen un impacto. Digo, tenemos los números a mayo, no tenemos los números de junio, estamos esperando tener eso, pero la verdad que la caída en la actividad de la ciudad es casi el 12%, a diferencia del nivel nacional que es el 3%, con lo cual tenés casi el cuádruple de caída, con un impacto muy fuerte, sobre todo en los sectores industrial, en el sector hotelero gastronómico, que además se vio afectado por la crisis de la violencia de marzo, y que a pesar de que uno ve un montón de intentos de mejorar, todavía no logra volver a niveles normales, y con una particularidad que es, además de la caída de empleo, que por ahí no se nota tanto en los números, porque ya hay gente que no busca empleo, entonces eso hace que haya bajado la población económicamente activa, entonces no se ve como en esa tasa de desempleo que habitualmente veíamos, pero sí con la realidad de muchos trabajadores, gente que tiene trabajo en blanco, pero no supera la canasta básica ni la línea de pobreza. Entonces, esa gente está buscando un segundo empleo o alguna changa, o vemos esto de algunas aplicaciones que son usadas por gente que tiene un trabajo, pero que con ese trabajo no llega a sostener a su familia. Y ni hablar la situación de los que menos tienen, ¿no? Bueno, una locura el veto del presidente a este ajuste de las jubilaciones que intentaba recuperar inflación. No estamos hablando de que gane la inflación, sino que recuperen la inflación de enero, que fue muy alta, y que el ajuste que implementó el gobierno fue posterior a eso. Entonces, nada, una locura vetar eso, porque creer que el ajuste lo tengan que pagar los sectores de los jubilados, de los trabajadores en blanco, y que no estén pudiendo llegar a sostenerse, la verdad que me parece que habla de un gobierno de una crueldad total, donde no mira lo más básico de nuestra población, que es esa gente que aportó toda su vida en muchos casos, en algunos no, pero en la mayoría sí, y que además están siendo sostenidos por los aportes que está haciendo, y que no tengamos jubilaciones mínimas que son vergonzosas, ¿no? Ni hablar si ese jubilado tiene que alquilar, que es inviable, esa persona quedó fuera del sistema, y que parecería que el gasto fiscal es enorme, y la verdad que estamos hablando de valores absolutamente razonables. Entonces, creo que estamos en un momento muy difícil, donde además la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme, y creo que lo peor va a venir cuando no veamos por dónde arranca la economía, porque eso es lo que uno no ve, ¿no? Cortó la obra pública, ajustó un montón de estos ítems, digo, ¿por dónde va a venir el consumo? Los salarios se han retrasado respecto a la inflación que tenemos. Entonces, ¿por dónde va a venir el motor que nos saque de esta realidad? Y además tampoco el campo está en una situación óptima, porque tampoco es que el tipo de cambio ha hecho cambios significativos. Entonces, uno no ve eso, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo enorme la sociedad. Parecía que la casta iban a ser los políticos, la verdad que la casta está siendo el trabajador, la casta está siendo el jubilado, y uno no ve hacia dónde vamos en términos económicos para reactivar una economía que está destruida, y hay un montón de indicadores de eso. Yo te nombraba algunos, pero los locales vacíos, lo que plantea un montón de empresarios. Hay sectores que por suerte le está yendo un poco mejor, pero no es la realidad de lo que estamos viendo en la mayor parte de los sectores de la ciudad. Sí, creo que en primer lugar está muy disociado de la realidad, ¿no? Estamos viendo un presidente que tiene un grupo de sustentación chico de lo nuevo. La verdad que el resto es la vieja política, porque si vos te fijás, la estructura que usa Milei es la estructura de la vieja política. Aparecieron un montón de apellidos notables de los 90 y de estructura que fueron parte de ese menemismo. Entonces, evidentemente está disociado de esa realidad que vive la gente. Un presidente que se la ha pasado viajando, que lejos de estar de cara a la gente o viendo lo que pasa en el resto del país, y con una mirada muy porteñocéntrica. Solo veníamos criticando la falta de federalismo en Argentina hace muchos años. Creo que este es el presidente más porteñocéntrico. Tiene medidas tomadas para Buenos Aires, creo, porque también ahí está su base de sustentación electoral, pero mirando un país que no es la foto real del país. Y te pongo ejemplos claros, ¿no? Un presidente que dijo que no iba a aumentar impuestos y que ha ajustado, digo, volvió a poner el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, que lo hemos discutido un montón de veces. Tiene un problema grave el impuesto a las ganancias. En todo caso, lo que hay que hacer es una reforma del impuesto, porque no es la verdad lo que muestra.
que ha tocado impuestos como el de los combustibles líquidos sin que nos demos cuenta y que impactan en los precios de todos los productos de la economía, porque en un país como el nuestro, sin una logística más que los camiones, todo está influido por el precio de la nafta. Y es un presidente que dijo que no iba a aumentar impuestos y ese impuesto en particular lo aumentó 542% de enero a septiembre. Entonces, realmente ha tocado un montón de temas y lo veo muy disociado de la realidad que vive la mayor parte de la gente de Argentina, ¿no? Porque los números de pobreza también son muy preocupantes, la situación en la que están los niños y los jóvenes es muy preocupante y uno ve un presidente que cuenta la historia de un país que no es ese. Creo que también del otro lado espero que estén haciendo autocríticas, fundamentalmente el kirchnerismo, porque para que hayamos llegado como sociedad a tener un presidente como Milei y que la gente aún lo sostenga, es porque se han hecho muy mal las cosas antes, ¿no? En términos económicos, en términos de la corrupción enquistada que tuvieron, en términos del mal manejo de un montón de temas, la obra pública a la cabeza, pero muchos otros temas que no estaban funcionando en nuestro país, que hizo que la gente se agotara y que vieran como en alguien disruptivo la posibilidad de que las cosas cambiaran. Mi mayor preocupación viendo estos procesos y viendo el proceso histórico de Argentina es, como decías vos, este sacrificio tan grande, cuando la gente vea que no hay cambios estructurales, que no se dan oportunidades de trabajo, que no cambia su vida y no mejora su calidad de vida, porque al contrario, digo, los ajustes que está haciendo, los aumentos en las prepagas, la gente que se ha quedado sin obra social privada, lo costoso del gasto en medicamentos, PAMI dejando de cubrir medicamentos básicos, antibióticos para los jubilados. Bueno, todo eso va a tener un impacto y ni hablar del impacto que después eso tiene en lo público, porque toda esa gente después se va a aprender al sector público. Entonces, también eso va a generar una nueva crisis y a uno le preocupa desde la política a dónde nos lleva ese proceso, ¿no? Porque realmente creo que tenemos que ser responsables de entender que cada persona que cae debajo de la línea de pobreza es muy difícil después volver a cambiar esa vida, esa trayectoria de vida. Si uno mira de los 90 Argentina, la pobreza estructural que se ha ido consolidando y esa gente que no ha podido salir, ni sus hijos ni sus nietos, bueno, ¿hacia qué sociedad estamos yendo, no? Cada vez nos parecemos más a algunos países de Latinoamérica con un sector rico, muy concentrado, muy rico, y una clase mayoritariamente de pobres, donde es muy complejo pensar un proceso distinto para nuestro país. Y duele porque cuando vos ves de dónde venimos, la fortaleza que tiene el país, la capacidad y el recurso humano que tenemos, la cantidad de investigadores científicos que le damos al mundo, porque lamentablemente hoy se nos están yendo, bueno, creo que hay mucho para hacer y realmente hay gente con mucho empuje en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad. Entonces, bueno, duele mucho ver ese proceso. Sí, estuvimos participando, como lo veníamos planteando, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Transportes. También, otra realidad, ¿no? Milei se lleva nuestros recursos, pero no nos devuelve el subsidio al transporte. Y ese impuesto en particular de los combustibles, que Santa Fe aporta mucho, porque además somos una provincia muy productiva. Yo digo, este aumento que tuvo el 542 lo tiene el correlato en la recaudación. Aportamos a Argentina 3.500 millones en enero y en julio, 18.600 millones mensuales. Entonces, mucha la plata que se va de Santa Fe para que no vuelva para transporte. Entonces, en estos momentos donde discutimos la eficiencia del Estado, bueno, o que vuelvan los subsidios para subsidiar nuestro transporte, no solo el de la ciudad, también el interurbano, porque hoy el que vive, y la pandemia ha generado un proceso donde mucha gente se fue a vivir a ciudades pegadas a Rosario, bueno, gasta un montón en transporte. Ni hablar un trabajador rosarino que ya por día está gastando cerca de 2.000 pesos en transporte. Bueno, ni hablar el que viene de Baigorria, el que viene de Funes, donde ese número se multiplica por 2, por 3, ¿no? Entonces, realmente queremos que esos recursos vuelvan. Y si no vuelven, que nos dejen de cobrar la parte del impuesto a los combustibles que se llevan a Buenos Aires para subsidiar el transporte de los porteños. La verdad que duele mucho ver en esa comisión de la Cámara, donde hay representantes de Santa Fe, que pasemos permanentemente a cuartos intermedios para dilatar el tema y ahora justificando porque habían sacado el subsidio de Buenos Aires, ¿no? Cuando en realidad Buenos Aires tiene 31 líneas, no es una ciudad, es una provincia, tiene los recursos para sostener su transporte y aún así los que viven en el AMBA tienen la red SUBE, que es un esquema de transbordo casi gratuito, porque a partir del segundo viaje pagás el 25% del boleto y la diferencia la pone Nación. Entonces, una discusión de porque le sacan una partecita de sus aportes y sus subsidios parada, cuando el interior ya hace 9 meses que no tiene subsidio al transporte. Entonces nosotros lo que planteamos es que es una vergüenza que el presidente Milei se lleve todos estos recursos de nuestros territorios y que nos deje con un sistema de transporte que no es el que la ciudad necesita. Rosario, una ciudad que para su vida estructural, digo, una ciudad de comercio, de servicios,
que el sistema de transporte es estructurante de su vida económica, ni hablar para la educación, para el acceso a derechos como la salud, la cultura. Entonces necesitamos esos recursos y no vamos a bajar los brazos hasta que tengamos la respuesta que tenemos que tener. Hay varios proyectos, todos apuntan a la creación de un fondo equitativo federal. Hay un proyecto de los intendentes que propone afectar el 14% de lo que se recauda de este impuesto. Imagínate todo lo que aportamos, que vuelva solo el 14%, estamos planteando. Y en el caso de nuestros diputados Mónica Feni y Esteban Paulón, ese porcentaje lo suben a un 19,49, dividiendo la mitad entre Cava y AMBA y el resto del país. Y por otro lado, otro planteo que no se habla, pero que lo venimos planteando hace algunos años, es que se elimine el IVA del transporte, porque además de darle el impuesto a los combustibles líquidos, el usuario del sistema de transporte paga el 10,5% en esa tarifa de IVA que se va a Nación y olvídate que vuelva algo. Entonces, realmente, aunque sea como gesto, porque la contracara de esa discusión es, los porteños pagan 270 de tarifa, nosotros pagamos 940, con un estudio de costo que también ya está arriba de 1.400. Entonces, insostenible, impensado poder seguir recargándole al usuario que se siga haciendo cargo de una realidad que se origina, por un lado, por la inflación y por otro lado, por la realidad de la quita de subsidios de Milei.